Ya está bien. Eh, ya vamos a esperar un ratito porque sigo admitiendo a sus compañeros. Unos 3 minutos más y lo vamos a empezar ya. Ya, chicos, ¿saben mi diapositiva? Ya, esperen, voy a buscar la forma de hacerlo para que se vea completo. Ya, Auringa. Esperen, creo que siguen ingresando sus compañeros, voy a aceptarlos ya. Mm, mm, ok, pero hombre, ya, pero hombre. Ay, me olvidé cómo poner para aceptar a todos. O sea, es en herramienta. Ah, ya, aquí está. Ujú, ujú. Acceso a la reunión. Abierta. Aquí. Lo pillamos. Ok, ok. Ujú. Ya. Ya, chicos, vamos a empezar ya. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que son el género Pseudomonas, ¿ya? Recordemos que el género Pseudomonas pertenece a los que son los bacilos gram negativos no fermentadores, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean no fermentadores, chicos? Ya creo que ya vieron en su primer parcial, me parece que les entró los fermentadores de lactosa. Estamos hablando de fermentadores, perdón, de no fermentadores. ¿Qué es lo que los diferencia? Resulta que los bacilos gram negativos, chicos, vamos a tener fermentadores y no fermentadores, ¿ya? Dentro de los fermentadores van a ser aquellos que van a fermentar un componente que se encuentra en el medio de cultivo en el cual
se los está cultivando, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es ese medio de cultivo? ¿Alguien sabe en qué medio de cultivo crecen estas bacterias? En agar McConkey. Muy bien, en agar McConkey, ¿no? Entonces el agar McConkey va a tener un componente el cual van a fermentar estas bacterias. Y ese componente, chicos, es la lactosa, ¿ya? Entonces van a haber bacterias que van a fermentar la lactosa y bacterias que no van a fermentar la lactosa. Y de acuerdo a esto, el medio de cultivo va a tomar un aspecto peculiar. ¿Ya? En el caso de las fermentadoras de lactosa, debido a que están fermentando la lactosa que se encuentra como componente de ese medio de cultivo, ¿el agar McConkey, chicos, es selectivo o no selectivo? ¿Quién sabe? Selectivo. Es un medio de cultivo selectivo, ¿no? Entonces, es un medio de cultivo que va a ser selectivo principalmente para bacilos gram negativos, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir es poder identificar bacilos gram negativos y además de eso, de que solo permite el crecimiento de gram negativos, nos va a permitir diferenciarlos entre fermentadores y no fermentadores por el componente que tienen, que es la lactosa, ¿no? Tenemos fermentadores de lactosa como ser la Escherichia coli, entre otras más. ¿Qué color va a adquirir el agar McConkey cuando están creciendo en él bacterias fermentadoras de lactosa? ¿Quién sabe qué color? Es bien característico. Azul verdoso. No, eso es cuando crece Pseudomonas. Vamos a ver más adelante el por qué. Esa es una característica de la Pseudomonas, es no fermentadora. Estamos hablando de la fermentadora. Es un color como rosáceo, rosado, chicos. Porque ese es el color que adquiere al fermentar la lactosa. Pero eso ya lo hemos hablado, es solo como para que tengan una introducción del por qué vamos a hablar de bacilos gram negativos no fermentadores, ¿ya? En el caso de los fermentadores, como la E. coli, las colonias no van a ser de este color, van a ser como color rosado, que es con lo típico, con lo que se lo representa a la agar McConkey, ¿ya? En este caso, estamos viendo lo que son bacilos, sí, bacilos gram negativos, pero en este caso son no fermentadores. ¿Y cómo se van a ver las colonias en este tipo de bacterias a la agar McConkey? De este color, chicos. Generalmente van a ser más transparentes. Claro que cada bacteria que pertenezca a este grupo van a tener características propias, pero en general se los diferencia de las fermentadoras, ya que las fermentadoras van a producir ese color medio rosado, como les digo. En este caso es diferente, ¿se dan cuenta? Ahora, dentro de ese grupo, mire, vamos a tener acá lo que son los bacilos gram negativos. Tenemos la familia de enterobacterias, tenemos los vibrios Choleriae, Campylobacter jejuni, entre otros. Ahora, vamos a tener el grupo de los bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Qué bacterias van a pertenecer a este grupo? Lo que son las pseudomonas, chicos, que eso es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿ya? El género Acinetobacter también. ¿Qué importancia tienen estas bacterias, chicos? Es principalmente porque producen infecciones intrahospitalarias. Cuando ustedes vayan al hospital van a ver por montón cantidad de infecciones intrahospitalarias y van a ver que se repiten estas dos hermanitas de acá. Y le falta una más, pero esta no es de este grupo, que es la Klebsiella, ¿ya? Que igual es otra bacteria que muy frecuentemente produce lo que son infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Pero en este caso, miren, en el grupo de los bacilos gram negativos no fermentadores vamos a tener el género Pseudomonas, género Acinetobacter, Flavobacterium, después hay otras menos comunes como las Stenotrophomonas, vamos a tener también lo que son ¿cómo se llama? Están las Burkholderia, Cepacia, Pseudomallei. Tenemos varios géneros que pertenecen a los bacilos gram negativos no fermentadores, ¿ya? Pero los principales son estos, ¿ya? Todo esto ya lo han avanzado, chicos. Miren la cantidad de bacterias que ya conocemos, ¿no? Ahora estamos por acá.
¿ya? Ya estamos terminando todo lo que son las bacterias que reaccionan a la tinción de Gram. Más adelante ya van a ver lo que son las bacterias que no se tiñen con tinción de Gram, que también son muy interesantes, ¿ya? Pero ahora vamos a finalizar con esto, ¿ya? Para que ya al fin se sepan este hermoso cuadrito, ¿ya? Entonces empecemos con el género Pseudomonas, chicos. Dijimos que las Pseudomonas van a ser bacilos gram negativos, ¿verdad? Estos bacilos gram negativos, chicos, van a ser estrictamente aerobios, ¿ya? Su característica principal es que van a ser aerobios, ¿ya? Además nos dice que estos bacilos gram negativos van a ser, miren, acá están, van a ser rectos o ligeramente curvados. Según dice la diapositiva de la doctora, miden de 0,5 a 1 micra de ancho por 1,5 a 5 micras de largo, ¿ya? Pero eso no sé si lo pregunten, pero igual ténganlo en cuenta por si acaso, ¿ya? Porque no sabemos qué pueda llegar a preguntar, entonces tómenlo en cuenta. Dijimos que son aerobios, ¿no? Son aerobios estrictos. Ahora, otra cosa que la va a distinguir a esta bacteria es que esta bacteria va a tener la presencia de una enzima, ¿ya? Una enzima que la va a distinguir de las demás bacterias pertenecientes a su género, que es la citocromo oxidasa, ¿ya? Los que llevan bioquímica con la doctora Hidalgo deben saber un poco de lo que se trata esta enzima, ¿ya? Pero en general, en términos generales, para que lo entiendan, esta enzima es una enzima que cataliza reacciones de oxidación. Por ende, va a hacer mucha oxidación esta bacteria, ¿ya? Va a hacer muchas reacciones metabólicas de oxidación. Ahora, ¿qué otra característica de esta bacteria vamos a tener? Que esta bacteria crece más o menos hacia las colonias. Esto es un antibiograma, chicos, pero desearía poder mostrarles una imagen de cómo son las colonias de... A ver, voy a buscar en Google, ¿ya? Vamos a buscar en Google. Colonias de Pseudomonas. Vamos a buscar en Google. Ya, vamos a compartir esta parte de mi pantalla. Ya, ¿lo ven, chicos? ¿Ven esa, se ve esa colonia? Esa es una colonia de Pseudomonas, chicos. Y creo, en mi grupo, al menos la doctora, tuvimos la oportunidad de ver una Garma concave de Pseudomonas aeruginosa. Ese color característico, verdoso, ¿ya? Es Alegua Pseudomonas. ¿Por qué, chicos? Porque esta bacteria va a tener la característica de producir pigmentos, ¿ya? Uno de ellos es la piocianina, que nos va a dar un color más azulado, ¿ya? Luego está otra que es la piorubina, que da un color más marrón. Y luego tenemos otra que es la fluoresceína, que esa nos va a dar un color más amarillento. Pero todo esto en conjunto, si se dan cuenta, el azul, si mezclamos todos estos colores, nos va a dar un verde, ¿ya? Entonces vemos que ese color va a ser producido por enzimas específicas de la Pseudomonas. Entonces no lo vamos a encontrar en ninguna otra bacteria. Si vemos que crece en nuestro cultivo sin necesidad todavía de hacer la identificación, vemos que crece así, ya nos podemos ir dando una idea de que se trata de una Pseudomonas, ¿no? Que está creciendo. ¿Qué más les puedo decir de este género? Bueno, la Pseudomonas aeruginosa es la más común. Esta ya es una especie, ¿verdad? Voy a quitar la imagen, ya les voy a seguir compartiendo la diapositiva. Pero eso es para que tengan una idea, más o menos los que no tuvieron la oportunidad de poder observar la colonia de Pseudomonas que nos facilitó la doctora, para que se den una idea, ¿no? Entonces, dentro del género de Pseudomonas vamos a encontrar varias Pseudomonas, chicos. Tenemos Pseudomonas aeruginosa, que es la más frecuente. Tenemos también lo que son las Pseudomonas fluorescens, tenemos Pseudomonas mendocina, tenemos Pseudomonas pútrida. Hay varias especies, chicos, ¿ya? Pero la más importante y la de mayor importancia médica que vamos a estudiar y que vamos a ver es la Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? ¿Qué otra característica tiene esta bacteria?
su hábitat principalmente es más que el suelo, o sea, está bien el suelo, pero es ambientes húmedos, chicos, por eso es que ahí dice agua, ¿ya? La pseudomonas vamos a pillarla y la mayoría de bacterias no fermentadoras les gusta mucho el agua, ¿ya? Les gusta la humedad. Entonces, no es descabellado pensar que estas bacterias pueden encontrarse en las piscinas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a piscinas públicas, ¿no? Al río. ¿Qué sucede después? Nos metemos en una piscina y a los 2, 3 días empezamos con un dolor de oído. ¡Ay, me duele mi oído! Y le dice, doctor, me duele mucho mi oído. Y les van haciendo la anamnesis, ¿no? Le van preguntando. Y cuando acuerdan, el paciente les empieza a contar que hace unos 2, 3 días, sí, doctor, fui acá a Aqualand, otitis del nadador, chicos, por presencia de pseudomonas en las piscinas. Entonces se dan cuenta cómo se relaciona, ¿no? El tema de su hábitat y dónde podemos encontrar esta bacteria. No, miren, si se dan cuenta, no únicamente produce infecciones intrahospitalarias, también podemos tener infecciones más comunes, como ser una otitis media del nadador, común en nadadores, como dice su nombre, que están expuestos constantemente al agua de las piscinas públicas. A veces esas aguas no son, no tienen la higiene adecuada, ¿no? Entonces es común que se presente ese tipo de infecciones. El hombre es el huésped oportunista. Es un huésped oportunista debido a que el hombre, cuando sufre una bajada de sus defensas, puede llegar a adquirir esta bacteria, sobre todo en el ambiente nosocomial, es decir, intrahospitalario, ¿no? Productora de infecciones intrahospitalarias. Bueno, y acá un poco, esto no sé qué tan relevante sea, pero lo vamos a ver de todas formas. Miren, esta sería la nomenclatura antigua de las bacterias no fermentadoras. Todas estas, miren. La más importante, dijimos que, a ver, aquí, miren, en realidad acá está mezclado. Tenemos Burkholderia, Cepacia, Pseudomallei, tenemos Burkholderia marginata, son varias especies, ¿no? Acinetobacter, de las Acinetobacter, la más importante es la Acinetobacter baumannii, que es la que vamos a encontrar, igual produciendo infecciones intrahospitalarias, ¿no? Burkholderia cepacia, esta es muy común en Asia, en los cultivos de arroz. Eso explica mucho la doctora Chelly en sus clases, y entre otros, ¿no? Entonces vamos a seguir pasando. Entonces tenemos acá la especie de Pseudomonas aeruginosa. Nos dice que esta especie va a habitar principalmente, como dijimos, suelos, aguas, materia orgánica en descomposición, chicos. Esto es importante porque recordemos que cuando hay un cuadro de un paciente quemado, cuando hay quemadura, ¿qué pasa con el tejido? El tejido sufre necrosis, ¿verdad? El tejido sufre necrosis. Entonces, miren, acá nos dice que su hábitat tienen también cierto tropismo por la materia orgánica en descomposición. Entonces, es bastante común ver que hay sobreinfecciones de heridas de quemados de pacientes que presentan quemaduras con Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Porque principalmente esta bacteria también tiene predilección por el tejido orgánico en descomposición. Ejemplo de eso, necrosis del tejido, ¿no? Por eso cuando nosotros veamos un paciente que tiene historial de quemadura y se le infecta la herida de la quemadura, vamos a ver que esa quemadura, esa herida va a tener un color medio verdoso, azulado, ¿ya? Y ese color característico va a ser de infección por Pseudomonas. Y hasta la misma Pseudomonas produce un olor que, según la literatura, dice medio a manzana o medio dulce, un olor medio amanzanado. Lo cual no sé hasta qué cierto punto se cumpla, porque igual como les dije, la doctora nos mostró colonias de Pseudomonas y no olía a manzana, se los aseguro. Pero es un olor característico que no lo vamos a confundir con otra cosa, ¿me entienden? Y además de eso, si es que percibimos el olor y en la herida infectada se observa ese pigmento que les digo medio verde azulado, pues podemos estar casi seguros que se trata de una infección por Pseudomonas, ¿ya? Y también nos dice que
es común en medios intrahospitalarios o nosocomiales, ¿no? Produciendo infecciones intrahospitalarias. También nos dice que comúnmente en la naturaleza se va a encontrar en las vegetaciones, en los intestinos de animales y en humanos también puede ser microbiota intestinal. Pero como les digo, esto puede ser cierto en algunos pacientes y en otros no, ¿no? Nada de medicina es 100% verídico, ¿no? Ahora, vamos a ver que en los medios o en el ambiente intrahospitalario, ¿dónde vamos a encontrar más comúnmente que esta bacteria se va a acumular o va a crecer? En ramos de flores y en aguas de floreros. Por eso es que en el hospital, muchas veces, ¿no? Una persona por X o Y motivo cae internada. Y no es que está muy grave, pero la familia llega y entre 10 personas van y lo visitan y le llevan flores y un montón de aspavientos, ¿no? Y esa buena causa que quizás las personas están tratando de hacer, sin que se den cuenta, puede estar incluso perjudicando a su paciente, a su familiar, porque recordemos que dijimos que las pseudomonas van a tener predilección por la humedad, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos flores, las flores necesitan estar húmedas, ¿verdad? Las flores están húmedas cuando nosotros las compramos para que no se marchiten. Además, lógicamente vamos a tener que ponerlas sobre un florero con agua. Entonces, ese agua puede llegar a acumular bacterias como la pseudomonas. Entonces, ya estamos creando un foco de contaminación dentro de la habitación de nuestro paciente que quizás no está muy grave e incluso podemos llegar a producirle más predisposición o más riesgo de que infecte, ¿no? Por este tipo de bacterias. Y ahí sí ya sería más grave, ¿no? También nos dicen en frazadas de piso, incluso miren cómo la bacteria es tan resistente que puede resistir a los desinfectantes, a jabones y a detergentes, o sea, como son húmedos, viven dentro de estos desinfectantes y suena contradictorio, pero es algo que sucede, chicos. Es algo que sucede. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que son los jabones en barra, ¿no? Por eso actualmente no se prefiere tanto eso, sino se prefiere más los jabones líquidos, ¿no? De dispensadores en los hospitales. Entonces ya hablamos de características de la bacteria. Ahora vamos a irnos de lleno a lo que es la clínica, ¿ya? Vamos a ver qué cuadros infecciosos nos va a producir esta bacteria, ¿ya? La Pseudomonas aeruginosa, chicos, es un patógeno oportunista, que quiere decir que aprovecha la oportunidad cuando hay bajada de defensas, cuando hay inmunosupresión, ¿ya? ¿Y en qué casos va a haber más que todo inmunosupresión si estamos hablando de que es una bacteria común en ambiente intrahospitalario, chicos? En pacientes críticos. ¿Dónde vamos a encontrar pacientes críticos? Salas de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque en salas de terapia intensiva, chicos, se utiliza mucho lo que son los métodos invasivos, ¿ya? Se utiliza, claro, métodos invasivos como ser respiradores mecánicos. Miren acá, esta paciente aquí se encuentra asistida por ventilación mecánica. Normalmente los pacientes que caen a UCI, chicos, a terapia intensiva, son pacientes que tienen están en un estado muy crítico, son pacientes que no pueden ventilar de manera automática o de manera, por sí solos, por así decirlo, no pueden respirar de una manera eficiente por sí solos. Entonces nosotros nos vemos en la obligación de colocarles un respirador mecánico. Pero ¿qué sucede con el respirador mecánico? Que este es un método invasivo, ¿ya? Es muy invasivo, ya que va a estar en contacto directamente con las mucosas de nuestro paciente, ¿no? Y cualquier cosa que se encuentre en el ventilador mecánico, si es que está contaminado de bacterias, podemos hacer que esas bacterias, al nosotros colocar el respirador mecánico, o incluso que no esté contaminado el respirador mecánico, imagínense que esté contaminado el laringoscopio, que esté contaminado el tubo endotraqueal. Entonces, hay muchas cosas que van a estar en contacto con las mucosas de nuestro paciente que pueden estar contaminadas debido a que no se hizo un procedimiento de antisepsia, de infección adecuada,
y podemos llegar a ocasionar la entrada de esas bacterias a nuestro paciente, ¿no? Ese es uno, por ejemplo, el ventilador mecánico. ¿Qué otros métodos invasivos, a ver, me pueden mencionar? Aparte del respirador mecánico. Lo que son de catéter. Catéteres. Los catéteres venosos centrales, ¿no? Los accesos venosos centrales, sí, también. Y miren, si nosotros colocamos un acceso venoso central que está contaminado con pseudomonas, esa es una endocarditis segura, chicos. Una endocarditis se produce porque la bacteria llega a nivel del corazón, a las cámaras, y se aloja en las válvulas cardíacas, chicos. Y ahí produce estragos. Ya, el paciente va a estar gravísimo. Muy bien, el acceso venoso central. Tenemos también lo que son las sondas vesicales. También puede ingresar por ahí. ¿Qué otros métodos tenemos? Tenemos varios, chicos. Entonces, normalmente los pacientes van a estar expuestos a estos métodos invasivos cuando se encuentran muy delicados, ¿no? Ahora, vamos a ver que va a producir cuadros clínicos también a nivel de las córneas, va a producir, ahorita lo vamos a ver todo ya, chicos. Aquí vamos a ver los cuadros clínicos de Pseudomonas. Aquí está. Ya. Lo que les hablaba al principio. Dijimos que la Pseudomonas va a ser muy común que se encuentre en las piscinas, ¿no? Y nosotros cuando vamos a las piscinas, no es de costumbre usar esos tapones de oído, ¿no? Simplemente nos metemos. ¿Y qué sucede? Muchas veces, después de unos 2 o 3 días de esa piscineada, vamos a empezar a presentar dolor a nivel del oído. Un dolor así que sentimos que está taponeado el oído y que nos duele, ¿no? Y van al médico, les hacen la anamnesis y resulta que tiene una otitis media del nadador. ¿Por qué se llama nadador? Porque la bacteria se encuentra en el agua. El paciente la adquirió en el agua de la piscina, porque ahí normalmente va a vivir porque le gusta la humedad, ¿no? Dice que también nos puede producir diferentes tipos de otitis crónica. Y tiene sentido que cronifique, porque recordemos que esta bacteria puede llegar a ser muy resistente debido a que tiene muchos factores de virulencia. Entonces, combatirla muchas veces no va a ser tan sencillo, chicos. Por eso es que una infección por Pseudomonas intrahospitalaria no la vamos a tratar con una cefalosporina de segunda ni de tercera, no la vamos a tratar ni con penicilinas, no la vamos a tratar con ningún betalactámico. Bueno, sí la vamos a tratar con un betalactámico, ahorita les voy a decir cuál, pero en general no la vamos a tratar con antibióticos de espectro reducido. Se las va a tratar con antibióticos de espectro amplio, ¿ya? El más común que se utiliza en UCI, chicos, y los van a ver ustedes cuando vayan a sus prácticas de infectología, es meropenem. Van a ver meropenem a todos los pacientes, porque es un antibiótico de amplio espectro, ¿ya? Que nos va a cubrir esta bacteria, ¿ya? Entonces, es común que cronifique, ¿ya? Otitis del nadador, otitis necrosantes, chicos. Esta bacteria dijimos que va a producir una enzima llamada citocromo oxidasa, ¿no? Entonces esta bacteria va a estar haciendo constantemente reacciones de oxidación, va a estar oxidando el tejido, ¿ya? Entonces, si va a estar oxidando, va a producir necrosis a la larga, ¿ya? Es uno de sus factores de virulencia. Va a tener otro tipo de enzimas, va a tener proteasas también, sus toxinas, también presenta toxinas, todo esto en conjunto va a producir necrosis del tejido. Entonces, por eso, miren, acá dice que también va a haber un tipo de otitis más grave que son necrosantes, ¿ya? A nivel de los senos paranasales nos va a producir sinusitis crónicas, chicos. Igual, es grave, ¿no? Una sinusitis es grave, chicos, no es tan común como nosotros creemos. Tenemos que tener cuidado con lo que son las sinusitis. ¿Por qué? Porque una sinusitis, a ver, anatómicamente, los senos paranasales tienen mucha cercanía con nuestro tejido del sistema nervioso, chicos. Tienen mucha cercanía con el encéfalo, con las meninges. Entonces, si se infectan los senos paranasales, hay mucha probabilidad de que esa infección migre al sistema nervioso y nos produzca algo más grave, una meningitis. Entonces, no es solo decir, ay, tengo sinusitis y ya, y creo que actualmente está muy estandarizada una infección como una sinusitis, cuando no debería ser tomado tan a la ligera, ya que vemos que
puede llegar a ser peligroso, ¿no? En los ojos nos va a producir una infección llamada queratitis, ¿ya? ¿Por qué se da? ¿Alguien de acá ha usado lentes de contacto alguna vez? Los lentes de contacto, recordemos que vienen en unos frasquitos así boningos, ¿no? Y en esos frasquitos se les echa un líquido para que ese lente de contacto pues esté lubricado, etcétera. ¿Qué sucede? Si nosotros lo dejamos, los lentes de contacto, con ese líquido por varios días, hasta semanas incluso, recordemos que la bacteria tiene afinidad por lo húmedo, ¿no? Entonces, estas bacterias van a llegar a ahí donde se encuentra el lente de contacto nadando en ese líquido y van a contaminarlo. Entonces, nosotros al poner los lentes de contacto vamos a estar haciendo que la bacteria ingrese, ¿no? Por los ojos. ¿Y qué va a producir? Va a producir todos sus efectos que tienen sus toxinas, sus enzimas, sus proteasas, a nivel de la córnea, ¿ya? Al nivel del tejido de la córnea. Va a producir inflamación, va a producir necrosis y como resultado nos va a dar este tejido de acá, esa queratitis, ¿ven? ¿Y qué va a producir esto a la larga, chicos? Ceguera, puede llegar a producir ceguera, ¿ya? Eso a nivel de los ojos. En el aparato respiratorio nos puede provocar lo que son las neumonías en pacientes hospitalizados. Miren esta imagen de acá. Esta paciente está recibiendo, miren, un método invasivo. Se dan cuenta, está con un tubo endotraqueal. Imagínense que ese tubo endotraqueal está contaminado, no se hizo la desinfección adecuada, la antisepsia adecuada, y ese tubo endotraqueal está infectado por Pseudomonas aeruginosa. Se le hizo la colocación del tubo endotraqueal y a los 2 3 días, la paciente empieza a presentar un cuadro de neumonía. Se hace cultivo, todo, bla, 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 sale Pseudomonas. Neumonía por Pseudomonas en pacientes hospitalizados. ¿Ven? En el aparato digestivo nos puede provocar enterocolitis por Pseudomonas aeruginosa. Y en el aparato circulatorio podemos ver que puede presentar endocarditis. Les estaba mencionando que cuando se hace una colocación de un acceso venoso central, también puede llegar a provocarse porque cuando estamos haciendo una colocación de acceso venoso central y si ese catéter está contaminado con Pseudomonas, va a pasar directamente ¿por qué vía? ¿Por qué vía va a pasar? Sanguínea parenteral, ¿no? Entonces, esta va a ser una transmisión por vía parenteral. Y directingo, el acceso venoso central, ¿a dónde desemboca? Pues al corazón, directingo, ¿ven? Como si fuera un resbalín, va a llegar al corazón y nos va a producir una endocarditis. En drogadictos también puede presentarse las jeringas contaminadas con Pseudomonas. Estaría ingresando por vía parenteral también, ¿no? Las bacterias. Y van a provocar igual una endocarditis. O en trasplantados con válvulas. También hay válvulas artificiales, chicos. Y si esas válvulas, o sea, son válvulas que se utilizan en lo que son cirugías cardíacas, ¿ya? De alta complejidad. Si estas se encuentran contaminadas, nos va a provocar igual una endocarditis. ¿Ya? Esas serían las infecciones más graves, la endocarditis. Aquí está, miren, la queratitis puede llegar a producir ceguera. Afecta principalmente el tejido de la córnea, ¿no? Va a producir necrosis por sus enzimas proteolíticas, sus toxinas. Ahora veamos. Va a presentar infecciones oculares, ¿no? Queratitis. Va a haber necrosis. ¿Qué nos va a producir eso? Úlceras. Úlceras en la córnea. Y eso a la larga nos va a dar como resultado una pérdida permanente de la visión. Entonces imagínense quedarse ciego por una infección. También puede presentarse endoftalmitis. Y aquí miren, está remarcado endocarditis en drogadicto. A ver, más abajo. Aquí. Miren, en el sitio de la inyección frecuentemente infectado, si nosotros agarramos una jeringa infectada por Pseudomonas y
hacemos, introducimos la aguja en la vena, en la arteria, bueno, difícil en la arteria, ¿no? A no ser que le estemos haciendo una gasometría al paciente, pero imaginemos que es el caso de un paciente drogadicto, ¿no? Que utiliza jeringas de muchas personas, jeringas que no están estériles. Entonces, al ingresar al torrente sanguíneo, al ingresar a nivel vascular en la vena, las bacterias van a pasar directamente al torrente sanguíneo y nos va a producir una endocarditis, ¿no? ¿Y por qué qué va a ser el factor predisponente? Una mala salud en general y pocas defensas. Normalmente el paciente drogadicto, chicos, ¿cree que va a tener unas defensas de oro? No, ¿no? Ese paciente va a estar inmunosuprimido. Entonces, todo eso va a sumar para que se dé este hermoso cuadro acá, una endocarditis, que lo mata en cuestión de horas. Entonces, ahora vamos a ver. No, simplemente dice cuadros clínicos, ¿no? Cuadros clínicos, ya. Entonces vamos a ver que a nivel del sistema urinario también dijimos que vamos a tener la sonda Foley o sonda vesical como un método invasivo también, ¿no? Entonces, puede provocarnos, si es que esa sonda está contaminada, puede provocarnos infecciones en el sistema urinario, en pacientes que presenta o que van a necesitar sonda, ¿no? En trasplante o diálisis. Entonces, nos puede provocar hasta una pielonefritis, diferentes tipos de infecciones o, bueno, a diferentes niveles del sistema urinario, ¿no? En el sistema nervioso, meningitis, abscesos cerebrales, como les decía, una sinusitis puede llegar a progresar a una meningitis, ¿no? Por la comunicación anatómica. En el sistema muscular nos puede presentar artritis, osteomielitis, típico de adictos a la heroína. En piel, en infecciones de piel, dijimos común en pacientes quemados, ¿no? La herida del paciente quemado, a ver, voy a buscárselos en Google igual. A ver. No sé si se puede apreciar bien. No se ve bonita. No. Ya, a ver, aquí compartir. Ya, ¿se ve? Miren, chicos, más o menos algo así sería la herida de un paciente quemado que tiene una sobreinfección de pseudomonas. Miren el color. ¿Y por qué se hace color? Porque dijimos que esa bacteria va a provocar diferentes pigmentos, ¿no? Piocianina, fluorescina, piorubina, pioverdina, varios pigmentos, ¿no? Que va a ser parte de su factor de virulencia. Entonces, bastante común, ¿no? Bien. ¿En qué nos quedamos? Allá. En abscesos de heridas también, eso a nivel de piel. En sepsis nos dice a partir de cualquier foco. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un foco cutáneo, un quemado que presentó pseudomonas, si no se trata, puede presentarse un shock. ¿Por qué? Porque la bacteria dijimos que tiene toxinas, ¿no? Tiene diferentes endotoxinas. Entonces, eso va a hacer que la infección progrese más rápidamente. Y si llega a infiltrarse por el torrente sanguíneo, nos puede provocar una sepsis. A partir de, puede ser un foco cutáneo, de un foco del sistema nervioso, de un foco urinario o incluso puede ser de un foco respiratorio, en el caso de un paciente con neumonía por pseudomonas, ¿no? Y puede producir sepsis. Fibrosis quística infantil también, miren, nos dice que las cepas mucosas que colonizan el árbol respiratorio de los niños nos van a producir una fibrosis quística infantil. Bien. Aquí está, chicos, miren. Miren, quemaduras de tercer grado. ¿Ven?
esa costra, esa capa. Bueno, no es una costra, es una capa que se forma. Miren el color, medio amarillo verdoso, hasta medio azulado se ve, ¿no? En estas regiones. Miren, es un paciente que presenta gran parte de la superficie cutánea quemada y se sobreinfectó con pseudomonas. Aquí lo mismo, miren. Este probablemente sea un paciente que sufrió una quemadura eléctrica. Pero miren la coloración. ¿Ven? ¿Ven la coloración? Hay una sobreinfección de pseudomonas y probablemente esto esté acompañado de un olor característico, chicos. Miren, este paciente igual es un paciente quemado. Tiene casi toda la superficie de su piel quemada y se sobreinfectó. Miren, incluso en las mismas compresas, en todo se observa el pigmento, ¿no? Porque está botando un líquido ceroso. Y ese líquido también va a estar con las bacterias, ¿no? Y se va a observar la pigmentación característica de la bacteria. Bueno, tratamiento. A ver, voy a hacer un poquito más chiquito. Ya. Nos dice, es una bacteria resistente, chicos, porque dijimos que tienen varios factores de virulencia, ¿no? Y además que, como es una bacteria que se encuentra en el ambiente intrahospitalario, ha estado mutando constantemente y ha estado desarrollando resistencia, ¿no? Resistencia antimicrobiana. Es por eso que estas bacterias vamos a ver que generalmente las van a tratar con lo que es carbapenémico, ¿ya? Meropenem, imipenem, etc. En el tratamiento antimicrobiano nos dice que se recomienda el empleo de más de un antibiótico, entonces tenemos que hacer sinergia para tratar estas infecciones y evitar el desarrollo de resistencia antimicrobiana. Entonces, para hacer un diagnóstico, debemos tomar la muestra de acuerdo al sitio en donde se sospecha que hay una infección. Si el paciente presentó clínica respiratoria, entonces vamos a tener que hacer un aspirado quizás del esputo, ¿no? Porque el paciente probablemente esté intubado, entonces no vamos a pedirle que a él que nos haga una muestra de esputo, tenemos que tomarlas nosotros como personal médico. En caso de que sea una sospecha de foco urinario, tenemos que tomar una muestra de orina. En el caso de un quemado, tendríamos que tomar parte de la secreción que produce la herida. Entonces, todos esos productos patológicos luego lo vamos a llevar al examen directo. Y hacemos una tinción de Gram, si se observan bacilos Gram negativos, se hace el cultivo en agar McConkey. Nos dice que al cultivo se va a observar un olor dulce y aromático, como les decía, como amanzanado, y la producción del pigmento, que ya les mostré en un inicio cómo se observaba la colonia, ¿no? Medio verdosa. Entonces, de esa forma diagnosticamos. Entonces, en este apartado hablamos de todo lo que es la pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que es la de mayor importancia y la que más vamos a ver dentro del hospital. Pero hay otros tipos. Tenemos la pseudomonas mallei, que es común, en el caballo va a producir muermo, dice acá. Bueno, no creo que sea tan relevante, pero en el hombre principalmente nos va a producir moco nasal de animal. Se va a infectar por moco nasal de animales el hombre. La Burkholderia piqueti, que produce la melioidosis, el hombre se infecta a partir de roedores, ¿no? Por inhalar o beber agua contaminada puede ser también. La Burkholderia cepacia, infecciones respiratorias, urinarias y de heridas quirúrgicas. Y la Pseudomonas maltophilia, esta nos produce infecciones postoperatorias en pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, ¿no? Ahora vamos a ver otros bacilos gram negativos no fermentadores. Dijimos que su hermanita, ¿no? La Acinetobacter baumannii, la más importante del género Acinetobacter. La Acinetobacter baumannii es la que nos va a producir mayormente infecciones oportunistas. ¿En qué pacientes vimos? Pacientes críticos. ¿De dónde? De terapia intensiva, ¿no? Porque están sometidos ¿a qué? A métodos invasivos como respirador mecánico, como accesos venosos centrales, como sondas nasogástricas, sonda vesical, entre otros, ¿no? Dijimos que va a ser oportunista en el ambiente intrahospitalario, va a producir supuración, puede producir meningitis y sepsis, ¿no? A partir de cualquier foco de infección. Tenemos también el género alcalígenes, que nos va a producir infecciones en hospitales, también por métodos
invasivos como los respiradores mecánicos principalmente, y a partir de ese foco respiratorio nos puede ocasionar una sepsis, ¿no? El género Phagobacterium también es oportunista del ambiente intrahospitalario, y la moracela, dentro de esta tenemos la moracela catarralis, entre otras, nos va a producir conjuntivitis y úlceras corneales. Entonces, esas son otras de las bacterias no fermentadoras gram negativas de importancia clínica, ¿no? Y acá una frase que dice, sigue siendo mejor evitar la infección que curarla. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a evitar que nuestro paciente se infecte por una pseudomonas, por una Cinetobacter baumannii, por una pseudomonas aeruginosa? Haciendo una desinfección adecuada de todos los equipos que vayamos a utilizar con nuestro paciente, sobre todo si se trata de materiales semicríticos o materiales críticos, ¿ya? Tenemos que tener muy en cuenta lo que es la desinfección, chicos, porque si están infectados vamos a producirles esto, chicos, aunque no crean, es más común de lo que parece. Ustedes cuando vayan a prácticas van a ver en UCI, en cualquier otro servicio, pacientes con sobreinfección de cualquier tipo por estas bacterias. ¿Por qué? Porque el personal médico no tuvo el cuidado adecuado de hacer la desinfección de todos los equipos que se van a utilizar. ¿Alguna duda? ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, sí. ¿Todo claro? Sí, ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Ya. Bueno, eso sería por mi parte todo, ¿no? A mí me tocó hablar desde lo que es el género Pseudomonas, y dentro de esto quise abarcar igual un poco de lo que son las no fermentadoras. Pero en general eso es lo más importante que tienen que saber ya, chicos, lo que son los pigmentos y los cuadros clínicos, características de la bacteria, su división taxonómica, todo lo que ya hemos tocado, ¿no? Es un tema sencillo, no es largo, y lo más importante es que estas bacterias producen infecciones nosocomiales o intrahospitalarias en pacientes críticos, ¿no? ¿Sí, Lady? Auxi, disculpe, ¿podría repetir los pigmentos? Ok, sería la piocianina, la más importante, que nos produce un pigmento azulado, la piorubina, que nos produce un pigmento marrón, y la fluoresceína, que nos produce un pigmento amarillento. Esos 3 pigmentos son, ¿ya? Eso es P segura. Si es que les preguntan, ¿no? Lo más preguntable sería eso, y que produce cuadros clínicos en pacientes inmunodeprimidos. Ah, y la otitis media del nadador, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Luciano? ¿Sí? ¿Alguna duda? Levanto la mano, Luciano. Creo que está hablando, no se escucha. ¿Aló? ¿Ya? ¿Se escucha? Ya se escucha. Ah, ya. Bueno, usted mencionó de las toxinas de la pseudomona. Uh-huh. ¿Me podría, una vez más, puede repetir cuáles serían las toxinas? Las toxinas de los... No mencioné toxinas específicas. La más importante sería las enzimas, principalmente enzima, la citocromo oxidasa y varias proteasas. A ver, vamos a volver a la diapo. Creo que no está en la diapo eso. Pero en general dice endotoxinas, chicos. No sé si la doctora les mencionó, en mi año no mencionó ninguna específica, pero ¿a ustedes les mencionó? ¿Alguien recuerda?
En el caso de las toxinas no refiere a una específica, simplemente toxinas, y como les decía, de las enzimas, la citocromo oxidasa y las proteasas. Eso. Está bien, Auxi. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya. Bueno, chicos, si es que no hay ninguna duda más, eso sería por mi parte. Agradecerles por su atención y les deseo que sea un examen exitoso, ¿no? Con la doctora es así, es de lo que ella habla, lo más relevante, no hay muchas vueltas, es nomás saber leer las preguntas. Y tomen en cuenta también el tema del método que ahora está utilizando, ¿no? De proyectar las preguntas, entonces tienen que practicar más su agilidad, ¿no? Para responder aquí no es tanto en la complicación de la pregunta, sino ser ágiles, ¿no? Y pensar rápido. Entonces, eso, chicos, les deseo la mayor de las suertes para su examen el día de mañana. Tranquilos y confíen en sus conocimientos, ¿ya? Eso sería todo. Hola, hola. Hola a todos los presentes. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Me toca a mí exponerles sobre los temas. Van a prestar atención, ya. Ya me conocen la mayoría. Soy el auxiliar Jeremy Ceballos y actualmente me toca explicarle el género Haemophilus, ¿ya? Vamos a dar un buen examen mañana, ¿sí o no? Mañana, martes y miércoles vamos a enseñar a la doctora todo lo que sabemos de las bacterias, ¿ya? Sobre todo lo que tenemos que exponer segundo parcial, ¿ya? Tenemos que defendernos de las bacterias del segundo parcial, las gram negativas. Bien, yo ya estoy listo. ¿Ustedes están listos? Vamos a hacerlo rapidito porque necesitan igual descansar un rato. Ya yo tengo tiempo hasta las 9, pero mejor se lo hago en el menor tiempo posible para que vayan, no sé, descansar un rato, vayan a comer algo y traerse una botana, a ver el partido, como ustedes quieran, ¿ya? Pero vamos a hacerlo rapidito. Género Haemophilus. ¿Qué tenemos que hablar sobre el género Haemophilus? Ya sabemos que son bacilos gram negativos, ya principalmente tenemos que orientarnos a esa morfología. Bacilos gram negativos. ¿Qué más quiero saber del género Haemophilus? ¿Ya? ¿En qué se van a cultivar? El agar que necesitan cultivarse en el agar chocolate, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho del agar chocolate? Que era un agar exclusivo para las bacterias que crecen en ambientes que necesitan eritrocitos para crecer justamente, ¿ya? Eritrocitos lisados, ¿ya? No ocupan el agar sangre, pero sí ocupan el agar chocolate para crecer. Ya habíamos dicho que era exclusivo. ¿Por qué? Porque tiene una proteína, un factor X y un factor 5 que le encanta a esta bacteria, ya a todo este género. Bien, eso en generalidades, ¿ya? Agar que se cultivan, agar chocolate. No está hecho de chocolate, por si acaso, ¿ya? No, ustedes al pasar la lengua por ese agar no vayan a pensar que sabe rico, dulce. No. Eso es sangre lisada, ¿ya? Eritrocitos muertos. Bien. Entonces, hablemos sobre las especies que van a preguntar en su examen de Haemophilus. No estoy compartiendo nada todavía, Denis, ¿ya? Ahorita voy a compartir. Voy a compartir Oringa. Es que quería hablar sobre generalidades que no está aquí en la diapositiva. Ya. Que tenemos que hablar de los géneros, pero tenemos que hablar de las especies. ¿Ya? ¿Qué especies tenemos que hablar? Tenemos que hablar de la especie Haemophilus influenzae, que es la más común, la más dañina, la que más vamos a hablar en toda esta media hora de clase. También hablaremos de la Haemophilus ducreyi, ¿ya? Esas dos son de importancia clínica, mucho más que las otras, que como de la Aegyptus y el Parainfluenzae, ¿ya? De esas dos me interesa saber más. Haemophilus ducreyi y Haemophilus influenzae. Vamos a empezar por el Haemophilus ducreyi, primero que nada, ¿ya?
tenemos que tener en cuenta que el Haemophilus ducreyi es una bacteria que me va a causar una enfermedad conocida como chancro blando, ¿ya? Chancro blando viene siendo, ¿qué cosa? Una infección de transmisión sexual, ¿sí o no? Entonces, la vía de contagio va a ser a través de las relaciones sexuales. ¿Cómo me doy cuenta? Por las múltiples vesículas que va a tener mi paciente. Ya se puede transmitir tanto por infección vaginal como transmisión de relación anal, o también se puede transmitir por relaciones sexuales orales, ¿ya? Cualquier herida, cualquier úlcera que la bacteria tenga contacto, la úlcera tenga contacto con mi cuerpo, va a entrar esta bacteria, ¿correcto? Bien, entonces la bacteria Haemophilus ducreyi se da por contacto sexual, entra al organismo, se va a adherir fuertemente a la mucosa vaginal en caso sea la mujer y se van a formar pápulas que van a evolucionar a pústulas y estas pústulas posteriormente finalizan cicatrizando finalizan su estadio como una úlcera. Úlceras bien dolorosas, ¿ya? Diagnóstico diferencial que hacemos con el ducreyi, la podemos hacer con la famosa sífilis, ¿verdad? Hacemos un diagnóstico diferencial con Haemophilus ducreyi, con sífilis y con herpes, ¿ya? Pero en herpes son múltiples microvesículas, ¿ya? Herpes genital. Lo vamos a avanzar en el tercer temario, ¿ya? Son muchas vesículas chiquititas. Ya en este caso, aquí en Haemophilus ducreyi, vamos a tener una. Bien, ¿qué tenemos que ver igual? Con diagnóstico diferencial con sífilis, es el famoso chancro duro. Las lesiones de esta bacteria sífilis, del treponema pálido, y van a ser indoloras, a diferencia de esta. Bien, eso es nuestro diagnóstico diferencial, que tenemos que hablar del chancro blando, con el chancro duro, con herpes y con linfogranulomas también, como por ejemplo, no sé si avanzaron esta linfogranuloma venéreo. ¿Avanzaron o no avanzaron el linfogranuloma venéreo? ¿Sí o no? Pulgar arriba si avanzaron. Sí, no avanzaron, Lady. Avanzaron, pues, yo me acuerdo. Ese tema era del género Mycoplasma, si no me recuerdo. ¿Ya? No, Mycoplasma no. Era del género... ¿Qué género era? A ver, digan. Nadie avanzó, ¿en serio? Bueno, continuemos. Tenemos que hablar de ducreyi. Las lesiones que aparecían, ya sabemos, eran vesículas que formaban a una úlcera bastante dolorosa. Los bordes iban a ser irregulares. Y eso en cuanto al Haemophilus ducreyi o esta enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Ahorita vamos a hablar sobre el Haemophilus influenzae. Y obviamente el tratamiento. El tratamiento para el Haemophilus ducreyi iba a ser, obviamente, antibióticos indicados para matar o destruir gran negativos como una ceftriaxona, cefalosporinas de tercera, o podríamos hacerlo igual con acitromicina, que va a ser un macrólido, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a compartir ahora sí pantalla. Quiero mostrarle el tema Haemophilus influenzae. A ver si puedo compartir. Ya, por fin. Hace rato no me salió la opción. Perdón, Ausi, no lo habilité. Pido perdón. A ver, ya. ¿Qué dice ahí, chicos? Haemophilus, afinidad por la sangre. Ya sabemos que crece en agar chocolate. Una bacteria gram negativa, un bacilo que tenemos que saber que me puede causar distinta clínica. Estas son las especies estas son las especies del género Haemophilus. Tenemos Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus aegyptis, Haemophilus ducreyi, y ya lo que hemos hablado ahorita del Haemophilus ducreyi, un chancro blando único, doloroso. Tenemos que hablar sobre Haemophilus influenzae. Habíamos mencionado que esta es una bacteria que se va a transmitir por vía respiratoria, o sea, por a través de
dificultad respiratoria, una persona hablar, otra persona respirar. ¿Qué más tenemos que hablar sobre el Haemophilus influenzae? Tenemos que saber, no me causa la enfermedad o la gripe o la influenza como tal, ¿ya? Sino porque se recibió ese nombre porque se descubrió justamente en la misma época que se descubrió la famosa gripe, la influenza, ¿ya? Coincidieron justamente en el mismo tiempo y por eso se acuñó también ese nombre, ¿ya? No tiene nada que ver con el virus de la gripe, virus de la influenza, por si acaso. Bien, ahora tenemos que subdividir, ¿qué cosa? Tenemos que subdividir el virus de la bacteria Haemophilus influenzae en 6 serotipos, ¿ya? Saben que son serotipos, ¿no? Esas letras que tiene a su ladito, A, B, C, D, E, K, ¿ya? Estos serotipos no son más que, es la misma bacteria, pero con distinta especialidad. Llámenle que son los hijitos, tiene 6 hijitos y estos son 6. El único que me interesa ahorita es el más virulento, el más dañino, el que me va a causar mayor daño. ¿Cuál va a ser? El Haemophilus influenzae serotipo B, ¿ya? El serotipo B es el que me va a causar mayor daño hacia todos mis órganos. Ahorita vamos a ver órgano por órgano cuáles son los más afectados, ¿ya? Principalmente la epiglotitis. Ahorita vamos a ver en una imagen de abajo, esta imagen de abajo que me va a explicar justamente lo que ocurre en la infección, ¿ya? Nos menciona que fisiopatológicamente ingresa por vía respiratoria, lo que hemos hablado. ¿Cuáles son esas vías respiratorias? A través de la tos, el estornudo de una persona o hablar cerca, estar en contacto con una persona, ¿ya? Dice también que va a diseminarse por la sangre, va a llegar a la nasofaringe, se va a adherir, ¿ya? Se disemina por la sangre, se va a diseminar a todo el cuerpito. Va a afectar y va a llegar al líquido cefalorraquídeo, me va a causar ¿qué cosa? Una meningitis, ¿ya? Tiene inflamación de las meninges, ya sabemos que se caracteriza por fiebre alta, rigidez de nuca, cefalea intensa, ¿ya? Entre otra clínica presenta alteración del estado mental y fotofobia, ¿ya? También nos dice que como se va a diseminar esta Haemophilus influenzae serotipo B, me va a causar la famosa celulitis, infección del tejido celular subcutáneo, ¿correcto? Afectando igual la zona facial, la zona periorbitaria, como vemos en la fotografía, como vemos acá, afecta principalmente la región periorbitaria, ¿ya? Entonces, sigamos hablando, teníamos que hablar sobre lo más importante que tenemos, la epiglotitis, ¿ya? Dato importante, esta bacteria me causa epiglotitis, es un cuadro bastante grave. ¿Por qué? Porque ya sabemos si se inflama nuestro cartílago o la epiglotis, ¿qué va a pasar? Puede bloquear e impedir el paso de aire, ¿ya? El paso de aire, entonces el paciente se va a ahogar. Ya la clínica de una paciente con epilotitis, va a ser lógicamente disfagia, babeo intenso porque no va a poder tragar la saliva y el distrés respiratorio, ¿ya? Va a ser difícil que esta persona pueda inspirar, o lógicamente por este bloqueo, ¿ya? Entonces esa es la clínica de la epiglotitis, usualmente ataca a los niños, ¿ya? Va a haber el bloqueo más que todo en este grupo etario. Luego, más abajito, tenemos que causa neumonías, ¿ya? Cuando afecta a mi parénquima pulmonar, infecta a mis alveolos, se acumula pus en el espacio pleural y lógicamente igual en mis alveolitos y ya sabemos la clínica de una neumonía. Tos, dificultad respiratoria, fiebre, dolor torácico, dolor en punta de costado, ¿ya? A veces puede haber empiema. Empiema es la acumulación de pus en el espacio pleural, ¿ya? Esas son las clínicas que va a cursar el paciente en una neumonía o una enfermedad, o una neumonía causada por Haemophilus influenzae serotipo B, solamente el B el que más me causa todo. Dato importante que olvidé mencionar, esta bacteria tiene su virulencia, que va a ser la cápsula, ¿ya? La cápsula. Todas las bacterias, todo el hemófilos tiene cápsula. Perdón. Bien, sigamos hablando. Más abajito tenemos que hablar sobre la pericarditis, ¿ya? Afecta la saco membranoso que mueve el corazón, icterosa, que es una complicación seguida de la bacteremia. Ya sabemos que va a causar dolor en el pecho,
que va a empeorar al acostarse y va a mejorar al pararse, ¿ya? Se va a acumular líquido purulento y puede causar un taponamiento cardíaco. Y esto va a impedir que el corazón bombee sangre de manera a todo el cuerpo, ¿ya? Abajito tenemos la artritis séptica, que va a afectar a las articulaciones de la cadera, ¿ya? Tenemos osteomielitis igual, es una infección ya del hueso, ¿ya? Va a haber un dolor óseo muy intenso. En niños puede causar que parálisis, no parálisis, sino inmovilidad de esa extremidad, ya por el dolor intenso que tiene, no va a poder moverse. Bueno, esa es la clínica a nivel sistémico. En caso el paciente curse con una bacteremia, ya fíjense que tan grave, tan importante y tan peligroso es una infección por Haemophilus serotipo B. Es por eso que se han fabricado ya vacunas que cumple parte del esquema para los niños, ¿ya? Hay vacunas para estas enfermedades desde chiquitos. Incluso hay la vacuna pentavalente que igual va a cubrir esta enfermedad, ¿ya? Pero eso es una buena profilaxis que hay para evitar estos cuadros. Bien, aquí vamos a ver los cuadros explicados de nuevo. Otitis y epiglotitis, lo que no hablamos aquí arriba es de la otitis, ¿no? Pero igual va a causar inflamación de mi cavidad auditiva. Tenemos que causa otitis, sinusitis, faringitis, bronquitis, son inespecíficos, ¿ya? Lo que más me importa, ¿qué va a ser? La epiglotitis. Lo que más me interesa a mí, epiglotitis. Si les pregunto a ustedes, bacteria causante de epiglotitis a nivel de los niños, Haemophilus influenzae serotipo B, así completo tienen que colocar, ¿ya? Y lo mismo acá, recordemos que lo más grave va a ser el serotipo B, igual meningitis, igual, ¿cuál es el bacilo productor de meningitis? ¿Ustedes qué me van a decir? Haemophilus influenzae serotipo B, ¿correcto? Bien, continuemos. Bien, aquí vemos el cuadro de neumonía causada por este cuadro cuando se disemina a los pulmones. También tenemos aquí abajito la meningitis. Va a ser una meningitis causada por esta bacteria, Haemophilus influenzae serotipo B, ¿ya? Un bacilo gram negativo. Vamos a la clínica de la meningitis. Lógicamente, la clínica de la meningitis ya va a haber irritación. El niño va a estar bastante letárgico, significa débil, debilitado, no va a querer ni pararse. Ya va a estar como en un estado de que el niño no va a querer despertar, ¿ya? La posición de gatillo de Fuster es la posición que adopta el cuerpo para facilitar esa contracción del cuello, ¿ya? Para que no se estire y no me dañe mis meninges, ya es la posición anatómica que adopta para de alguna manera cuidarse. Factores predisponentes, afecta a pacientes a los extremos de la vida, ¿ya? Exámenes que solicito, secreción de oído en caso sea otitis, absceso en caso sea celulitis, líquido cefalorraquídeo en caso sea una infección por, lógicamente, meningitis, y ingestión sanguínea si ya está con una bacteremia, ¿ya? La epiglotitis igual le pedimos examen de sangre. Vamos a ver aumento de leucocitos polimorfonucleares. Lógicamente, toda la vida tenemos que saber que los polimorfonucleares aumentan en infecciones bacterianas y los mononucleares en infecciones virales. ¿Qué morfología? Bacilo gram negativo. Bien. Esta es la profilaxis que le habíamos dicho al inicio de la clase. Para evitar todos estos cuadros se ponía la pentavalente, ¿ya? Ustedes tienen que aprenderse todas las bacterias, todos los agentes etiológicos que me cubre la pentavalente. A veces pregunta. De acá les aseguro que le voy a preguntar la bacteria causante de epiglotitis, o les va a preguntar también morfología, o en qué lugar se cultivan, o qué diferencia hay, bueno, o diagnóstico diferencial con Ducrey, ya, o vía de contagio del Ducrey, ¿ya? La profilaxis que tienen que hacer, la vacuna, y bien, eso vendría a ser, pues, Haemophilus. Es cortito, ya lo saben, solo repasar con ustedes qué cuadro es lo que más puede causar, y
cuál es la inmunidad, cuál es el tratamiento, lógicamente, aminoglucósidos, si estamos hablando de gramos activos. También tenemos que hablar sobre las profilaxis, ya hablamos, en qué muestras tomar, también importantísimo. Y eso, pues chicos, eso en cuanto a hemófilo. Bueno, pasemos al otro lado de la moneda. ¿Qué nos toca hablar? Sobre el género brucelosis. ¿Ya? Para empezar a hablar de brucelosis, va a ser un cocobacilo, va a tener ambas morfologías, va a ser una infección sistémica la brucelosis, ¿ya? Va a infectar los macrófagos, ¿ya? Y la clínica que más va a caracterizarme es una brucelosis. Bueno, primero agentes etiológicos. Tenemos 4 especies. Brucella melitensis, abortus, suis y Brucella canis. También hay uno que no está aquí mencionado. Ustedes deben saber, ¿ya? Cada uno viene de un animal característico. Tienen que saber los animales del que viene, ¿ya? Si no me equivoco, melitensis venía de las cabras, abortus de las vacas, suis de los cerdos. Ya ustedes tienen que saber cuál es de qué animal viene y cuál es la más grave. La más grave es la melitensis, ya por si acaso. Eso igual preguntó el año pasado. ¿Cuál serotipo de melitensis es considerado el más grave? ¿Cuál serotipo de Brucella es considerado el más grave? La melitensis, ¿correcto? Bien, continuemos. Habíamos dicho que la Brucella pertenecía a la morfología Cocobacilo, ¿ya? Es una enfermedad antropozoonótica, o sea, que mata a los animales, que infecta a los animales como a las personas. A los animales le da una clínica más específica, eso igual es pregunta de examen, ¿ya? ¿Cuál es la clínica que me va a causar a los machos de los animales? Orquiopiedmitis, esterilidad, ¿ya? ¿Y cuál es la clínica que me va a causar en las hembras de los animales? Aborto y mamitis, ¿ya? Inflamación de las glándulas mamarias. En cambio, a los adultos es sistémico. Ya les dije, ¿qué significa sistémico? Que no hay alguna clínica en especial. Ya va a atacar a todo el cuerpo. Ya va a empezar con la fiebre, sudoración profunda, va a tener hepatomegalia, fatiga intensa, va a tener cefalea, dolores musculares, ¿ya? Si hay hepatomegalia y esplenomegalia, los dos van de la mano, ¿ya? Y va a tener gangliopatías, ya enopatías cervicales o ganglios aumentados de tamaño, ¿ya? Eso va a ser la clínica de un paciente con brucelosis humano. En el ser animal ya sabemos cuáles son, ¿ya? Los abortos, orquiopidemitis y la fuente de infección va a ser los animales, las carnes de los animales, ¿ya? Vamos a leer uno por uno cómo destruye. Ingresa por vía cutánea, puede ingresar igual por vía digestiva, ya sabemos que al comer el animal, al respirar sus secreciones, ¿qué hace? Va y ataca a los ganglios linfáticos. Bueno, va y se aloja a los ganglios linfáticos, ¿ya? Y ahí se mete dentro de los macrófagos y va a sobrevivir dentro de los macrófagos. Pónganle que va a estar camuflado dentro de los macrófagos y no se va a poder diseminar, ¿ya? Sobreviven y se multiplican, ¿ya? Puede irse a cualquier parte del cuerpo, causarme granuloma. Y ahí es por eso que, como dijimos, se va a cualquier parte del cuerpo, me puede causar infecciones sistémicas. Brucelosis animal, cabras, ovejas, vacas, cerdos. Esto es lo que le dije, las complicaciones en los animales. Ya esto es importantísimo, preguntazo de examen. Cada año creo que preguntan las complicaciones en los animales. Porque epidemitis en machos y abortos y mamitis en hembras. Bien, en humanos dijimos que era clínica inespecífica. Algia es dolor, fiebre sistémica, astenia, hepatoesplenomegalia, dijimos que siempre van de la mano por cercanía, ¿ya? Lesiones focales como una osteoartritis, ya puede haber recidivas en los 3 primeros meses si es que no se los elimina, ¿ya? Si la bacteria así de manera crónica no se elimina de los macrófagos, evoluciona a artralgia y parestesia. Ya dijimos que estas infecciones que pueden quedarse en el cuerpo durante mucho tiempo. Ya entonces, eso tenemos que hablar sobre Brucella. ¿Qué pedimos? Hemocultivo, pedimos pruebas sanguíneas. ¿Por qué no pedimos otras cosas? Porque es sistémico, ¿ya? Es una enfermedad sistémica. No me dice específicamente qué parte del cuerpo está afectada, ¿ya?
directamente me salta las síntomas sistémicos en todo el cuerpo, hepatomegalia, algia, dolores articulares, fiebre y demás clínicas. Bien, continuemos entonces. Entonces, Brucela, quedamos, es un patógeno intracelular. Se mete y se esconde dentro de los macrófagos y así el sistema inmune no lo puede eliminar. Y así se disemina por todo el cuerpo. Bien, habíamos dicho, Brucella melitensis la encontramos en las cabras. Es la especie más virulenta. Acuérdense, la especie más virulenta, Brucella melitensis. Preguntadísimo, incluso se lo marqué con rojo. Abortus encontramos en vacas y suis en cerdos, habíamos mencionado, ¿no? Bien, a ver qué más tenemos que hablar sobre esto. A ver, vamos a buscar abajito. Tratamiento, le podemos dar un clotrimoxazol, trimmetoprim más sulfametoxazol, y le podemos dar igual los ceftriaxonas. Bien, la epidemiología, la fuente de infección van a ser los animales. Acordémonos del término antropozoonosis, ¿ya? Ellos nos transmiten la infección, los animales, ¿ya? Esos son los principales reservorios. Puede ser el contacto directo o indirecto, ¿ya? A ver, igual nos dice acá que tenemos que tener mucho cuidado con la leche. En la leche igual están presentes las bacterias las formas bacterianas, las bacterias de estos animales, ¿ya? Ahí puede estar presente también al consumir la leche. Entonces, productos lácteos no pasteurizados, como la leche, los quesos, puede ser una vía de contagio, ¿ya? Vía de contagio indirecto, como dice acá. Y la vía de contacto directo a través del animal, una heridita, o directamente por inhalar sus secreciones del animal, ¿ya? Esa es la clínica, esa es la vía de transmisión, esas son las especies, esas son las que va a causar en el animal, lo que va a causar en la persona, lo que yo voy a solicitar en hemocultivo y el tratamiento como tal, ¿ya? Entonces, repaso rapidito. Brucella, es 4 serotipos. Brucella melitensis, que es la más grave, la más virulenta, y la que causa infecciones en animales como las ovejas y las cabras. La Brucella abortus en vacas y Brucella suis en cerdos, ¿ya? Vía de contagio, directamente secreciones del animal o por sus productos lácteos no pasteurizados, llámese queso o leche. Ya clínica en la persona común, fiebre, patosplenomegalia, astenia, mialgia, ¿ya? Cualquier cosa general, ya adenopatías, ¿ya? Y fiebre en el niño, y clínica en el animal, aborto y orquiopidemitis en el macho. Con eso damos por finalizado mi parte. Ya son temas sencillos, la verdad, son muy directos. Solamente tiene que decir, esto pasa por esto, esta bacteria me causa esto, ¿ya? Nada, pues chicos, espero que les vaya excelente mañana y pasado mañana, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a esperar unos 20 minutos para que venga el siguiente disertante. De mi parte ha sido todo. Pueden ir a comer algo, vayan a descansar un poquito. Porfa, alguien me dice si se escucha. Hola, sí. Ya, gracias. Vamos a empezar para que salgamos antes, ¿no? Ya, yo les voy a hablar de 2 temas. Les voy a hablar sobre Vibrio cholera y Campylobacter jejuni. Es muy importante que sepan estas dos. Les voy a decir las cosas en común que tienen. Ambos son bacterias gram negativas, pero se van a diferenciar en varias cosas, como en su clínica, en su patogenia, en su tratamiento y otras cosas más. Entonces les voy a explicar una por una. Yo voy a empezar primero con Vibrio cholera. Cuando nosotros estamos estudiando las bacterias, siempre tenemos que saber las características de estas. Tenemos que tomar en cuenta que Vibrio cholera es un bacilo, como les había dicho, gram negativo. Como las bacterias gastrointestinales son todas gram negativos, chicos. Tienen que tomar eso en cuenta. Esta tiene una característica forma de coma o encurvadita
Como se puede dar cuenta en la imagen de la derecha, esta va a tener es anaerobio facultativo, o sea que esta bacteria, la cólera, va a crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Esta se va a caracterizar específicamente porque va a tener un solo flagelo, o sea, se considera monocrito. Pueden ver en la imagen que tiene solo un flagelo y eso hace que sea extremadamente móvil esta bacteria. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta de esta es que al producir la cólera, esta produce una diarrea acuosa profusa que es mortal para los pacientes, o sea que puede llegar hasta la muerte porque el paciente llega a una deshidratación en la que el cuerpo ya no puede manejarlo y llega a shock y posteriormente muerte. Algo muy importante que tienen que tomar en cólera es que esta es una enfermedad de notificación inmediata. Cuando uno dice enfermedad de notificación inmediata, es cuando el médico o el laboratorio tiene la sospecha o la confirmación de que un paciente está con cólera, tiene que informar obligatoriamente e inmediatamente al Ministerio de Salud Pública, porque al ser de notificación inmediata, se van a dar cuenta que no todas las bacterias son de notificación inmediata. La cólera es de notificación inmediata porque esta tiene una propagación rápida por el consumo de agua o alimentos contaminados. Entonces su propagación es muy rápida y tiene otros factores que hacen que sea una propagación rápida. Por lo tanto, tiene que ser notificada inmediatamente. Eso es muy importante, chicos. Otra cosa del cólera es que este va a tener 198 serogrupos con base al antígeno somático LPS, o sea, los lipopolisacáridos, ya que los lipopolisacáridos van a formar parte de la membrana externa de la bacteria, o sea, le dan el cuerpo a la bacteria. Por lo tanto, se va a clasificar en dos serogrupos. En el serogrupo de Vibrio cólera O1, que se le dice O porque es somático. Creo que eso les enseñaron cuando están aprendiendo las bacterias, que es O, si es de cápsula o es por flagelos, ¿no? En este caso, el cólera es por somático, o sea, de cuerpo. Por lo tanto, se le dice O1. El serogrupo de Vibrio cólera O1 va a tener dos biotipos y el serogrupo de Vibrio cólera no O1, que es por el antígeno O139. El serogrupo de Vibrio cólera O1 tiene dos biotipos, que son el clásico, que aquí vamos a tener Inaba, Ogawa y Kojima, que estos no tienen estos nombres por unas características que tenga la bacteria, sino que recibe estos nombres por el científico japonés o el lugar donde fueron vistas por primera vez, donde fueron estudiadas por primera vez. Y el TOR, que a diferencia del clásico, que tiene los mismos tres, va a tener algo importante, que es la hemolicina, que esta va a ser encargada de destruir a los glóbulos rojos. O sea que esta va a causar hemólisis y va a liberar al grupo hemo de los glóbulos rojos y esta va a tener hierro, ¿no ves? Y ese hierro es muy importante para el crecimiento de esta bacteria. Por eso se dice que el TOR es más grave. Un dato importante igual es que el clásico se veía en pandemias antiguas, o sea que ahora ya no se ve. En cambio, el TOR es algo que se ve en las pandemias en la actualidad. El cólera aquí en Bolivia, que digamos, no hay muchos casos, no hay. Recientemente ha habido una sospecha de casos, pero no era positivo. La cólera más se ve en países de África, chicos, no acá. Siguiendo con esto, hay que tomar en cuenta que la fuente de infección de esta va a ser por el hombre enfermo o portador va a eliminar a través de sus heces a los viriones por sus heces o su vómito. Entonces, esta puede ser por contacto directo, que esto se ve por persona a persona en el personal de salud más que todo. Y indirecto es cuando consumimos agua y alimentos contaminados. ¿Qué es lo que hace patógeno a esta bacteria? Son 4 cosas. Como les había dicho, este es monocrito, o sea que solo tiene un flagelo. Otra cosa que se caracteriza a esto es que el cólera tiene adesina. ¿Y esto qué hace? La cólera, una vez se ingesta, esta va a ir al
al epitelio intestinal y lo que hace esta adhesina es que va a hacer que se adhiera a la superficie del intestino. Y el TOR, como les había dicho, va a producir la hemolicina. Hay que tomar en cuenta, la cólera va a tener dos toxinas, la hemolicina y el colerágeno, pero estas tienen funciones muy distintas, chicos. Les había dicho que la hemolicina era la que se destruía los glóbulos rojos. En cambio, lo que hace el colerágeno es causar la diarrea, porque el cólera va a invadir superficialmente el epitelio del intestino y lo que hace es que el colerágeno va a estimular a las células del epitelio a secretar más líquido, que va a venir acompañado de electrolitos. Por lo tanto, eso es lo que va a causar la diarrea en sí. O sea, lo que provoca la diarrea en la cólera es su exotoxina, que es el colerágeno. Para que la cólera sea capaz de provocar una enfermedad infecciosa, tiene que cumplir 4 requisitos básicos. Lo primero es que tiene que haber una penetración por la vía oral y tiene que sobrepasar la barrera gástrica, o sea que esta bacteria es capaz de sobrevivir al ácido gástrico del estómago. Y una vez sobrevive a ese ácido gástrico, tiene que, a través de las adhesinas que se adhieren al epitelio intestinal, evitar la eliminación por el peristaltismo intestinal. Y tiene que ser capaz de producir la enterotoxina, porque si no produce su enterotoxina, que es el colerágeno, no va a provocar la diarrea. Y en sí eso es el factor patógeno de la cólera. El cuadro clínico de esta lo vamos a dividir de acuerdo a sus serogrupos, que dijimos que primero está el virus de cólera O1, que es un periodo de incubación de 1 a 5 días, y aquí lo que vamos a hacer es que los síntomas son vómitos, diarrea intensa, acuosa, y eso va a provocar que el paciente tenga deshidratación. Chicos, ustedes siempre tienen que asociar que cuando hay una diarrea acuosa intensa, el paciente siempre va a tener deshidratación. Por lo tanto, el paciente va a tener piel arrugada, va a tener sed excesiva, mucosa seca, va a tener letargo, hipovolemia. El pulso y la presión arterial no van a ser perceptibles. Y como les dije, el paciente igual va a estar en anuria, porque el paciente, si no tiene líquido, por lógica, el paciente no va a poder orinar. Entonces el paciente luego va a pasar a shock y posteriormente a muerte. Por eso el cólera es muy grave. Luego el virus cólera no O1 va a producir infecciones intestinales y las extraintestinales, que van a ser sepsis, infecciones de herida, oídos, respiratorias y urinarias. El diagnóstico de cólera, tenemos que tomar en cuenta, como les he dicho, que la clínica se ve hasta el 5.º día. Por lo tanto, va a tener cólicos abdominales, vómitos, náuseas, diarrea repentina y acuosa, y con deposiciones hasta 30 veces en un día. Ese es un dato muy importante porque la autora suele preguntar en casos clínicos y pone más o menos que tuvo diarrea, pone unos días elevados. Y ahí ustedes tienen que pensar tipo, ¿qué es cólera? Y también algo característico de la cólera es que las deposiciones son un color blanquecino con pequeños gránulos, en aspecto de arroz o de agua de arroz, que van a tener un olor fétido con ligero olor a pescado. Miren, así es como se ven la diarrea de los pacientes con cólera. Como pueden ver, es literalmente líquido, chicos. Es así blanca. Otra cosa del cólera es el diagnóstico. Vamos a tener que se van a solicitar muestras de vómito o de las heces diarreicas y se van a estar en examen directo y se va a presenciar bacilos gram negativos porque esa es la morfología de la bacteria. Pero algo muy importante es que no tiene presencia de leucocitos. ¿Por qué no tiene presencia de esto? Porque les había dicho antes que esta bacteria solo se adhiere a la superficie del intestino, o sea, no está invadiendo en sí a las células del intestino, no está dentro de la célula. Y entonces nuestro cuerpo solo responde a invasiones. Y como esta solo se adhiere superficialmente, el cuerpo no activa células de defensa o nuestro sistema inmunitario no se activa porque teóricamente en sí no lo está invadiendo. Por eso no hay presencia de leucocitos en el cólera. Y esta se cultiva específicamente en agar TCBS. Eso no hay esta agar en Bolivia.
Las complicaciones que puede tener un paciente con cólera es claramente una deshidratación severa. Pueden ver cómo aquí el paciente claramente está deshidratado. Miren sus manos cómo están. Así se ven los pacientes que están deshidratados. Miren su boca, se ve seca a simple vista. Y eso hace que el paciente entre en un shock hipovolémico por el desbalance hídrico que hay. Y entonces, al ver un desequilibrio hidroelectrolítico, va a causar directamente la muerte del paciente. El tratamiento y la profilaxis viene con la teoría. O sea, sí o sí, a un paciente que está con cólera, sí o sí la respuesta es rehidratación, pero esta va a depender si tiene pérdidas intensas o pérdidas moderadas. Esto es importante porque lo vi en una pregunta de examen. Cuando hay rehidratación en pérdidas intensas, o sea que son mucha diarrea que está teniendo el paciente, directamente se da rehidratación endovenosa de 50 a 100 ml sobre minuto. Y cuando hay una pérdida moderada, se da rehidratación por vía oral. También se puede acompañar con la antibiótico-terapia, que se puede dar tetraciclina, cloranfenicol o trimethoprim acompañado de sulfamethoxazol. Y eso es todo con cólera. Al final les voy a decir las preguntas que vi, pero después, ahorita vamos a ver Campylobacter jejuni. También tienen una duda de cólera. Yo puedo volver a repetir si expliqué muy rápido o está bien así. ¿Me dicen, porfa, chicos? ¿Se entiende bien, sí? Ya, gracias. Continuando con Campylobacter jejuni, como les he dicho, hay que clasificar bien las características generales de las bacterias y algo que siempre tenemos que saber es la morfología de esto. Hasta con la misma morfología uno se va a ir acordando de las patologías y lo demás. Esta es también, al igual que todas las bacterias del intestino, es un bacilo gram negativo que va a ser microaerófilo, o sea que quiere decir, cuando uno dice que la bacteria es microaerófilo, es que va a necesitar pocas concentraciones de oxígeno para su desarrollo. Esta tiene una forma, como pueden ver en la imagen de acá, la bacteria va a tener una forma de S o de alas de gaviota. Va a ser muy móvil ya que presenta flagelos y va a producir un cuadro de diarrea aguda, o sea que va a producir enterocolitis aguda, que es mortal. Pero ustedes se van a dar cuenta de cómo pueden diferenciar, porque el cólera también provoca diarrea, ¿no? Y el Campylobacter también. Pero la diferencia de estos dos es que el Campylobacter provoca diarrea tipo disentérica, o sea, con sangre. Eso les voy a explicar por qué más adelante. Vamos a tener también que esta es una bacteria oxidasa positivo. Deben saber que las bacterias oxidasa positivo son aquellas que producen la enzima citocromo C oxidasa. La epidemiología de esta es que esta bacteria, el Campylobacter jejuni, se encuentra en el tubo digestivo de animales, tales como ovejas, vacas, cerdos, cabras, especialmente en las gallinas, en el pollo o en aves. Se va a encontrar en las heces de esta. Entonces la transmisión puede ser por un contacto indirecto, que va a ser por la ingesta de agua o manipulación de alimentos contaminados. Contaminado se refiere a mal cocinados, alimentos crudos. Por eso no se recomienda igual lavar el pollo antes de cocinarlo. No es aconsejable, chicos, por varios estudios. Y el contacto directo es cuando uno está directamente en contacto con los animales infectados, o también puede ser interhumanos, o sea que puede ser fecal oral. La acción patógena de esta va a ser, primero hay que tomar en cuenta la vía de entrada. La vía de entrada del Campylobacter jejuni es por vía oral. Se considera que es de 10 unidades formadoras de colonia, 10 UFC. Eso es una cantidad muy baja. Entonces, uno no necesita ingerir tantas bacterias de Campylobacter jejuni para poder infectarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ingerir por vía oral la bacteria, esta va a pasar por el estómago, o sea que sobrevive al ácido gástrico y llega al intestino. ¿Qué es lo que hace aquí que la diferencia de otras bacterias? Esta
no se va a adherir superficialmente como el cólera. Lo que hace esta es que va a invadir el epitelio intestinal. Por lo tanto, esta va a causar inflamación. O sea, les explico desde el principio. Va a ser una entrada al organismo por vía oral, que va a ser por consumir agua o alimentos contaminados. Sobre todo, como les había dicho, el pollo mal cocido o también la leche que no es pasteurizada. Por eso no es aconsejable consumir esa leche. También les había dicho que la dosis es muy baja, 10 unidades formadoras de colonia. Y una vez pasa por el estómago y llega al intestino delgado, es donde la bacteria va a comenzar a multiplicarse. Y debido a su gran movilidad que le dan los flagelos, porque tiene flagelos, esta se va a mover muy fácilmente por el moco intestinal. Y una vez invade al epitelio intestinal, o sea que no se va a quedar solo en la superficie, sino que está dentro de las células del intestino, va a invadir al epitelio y el organismo, como está siendo invadido, va a responder con células de defensa, en este caso principalmente los neutrófilos. Y como existe una invasión bacteriana, por lógica siempre va a haber inflamación. Por lo tanto, va a ocurrir lo que es el edema, o sea que se va a hinchar, va a haber ulceraciones, hemorragia y destrucción de la mucosa intestinal. Y aquí como resultado va a haber una infiltración de los neutrófilos y eosinófilos, que va a hacer que lleguen, o sea, los neutrófilos y eosinófilos van a llegar intentando destruir a la bacteria que está invadiendo a nuestro organismo. Por eso, en este caso del Campylobacter jejuni, sí va a haber presencia de leucocitos en las heces. Y también puede existir deposiciones en la sangre, porque al ver ulceraciones va a haber sangre. Entonces, por eso esta es una diarrea tipo disentérica. Y toda esa inflamación que les había dicho que iba a haber, va a ser la que va a provocar la enterocolitis aguda, que ese es el cuadro clínico que provoca el Campylobacter jejuni. El periodo prodrómico de esta, tienen que saber que el prodrómico se refiere a que son síntomas no específicos, o sea, son inespecíficos, que puede tener cualquier enfermedad, como el malestar, fiebre, anorexia, mialgia y artralgia, son cosas que vemos en cualquier otra enfermedad, pero algo que podemos diferenciar es en el periodo diarreico agudo, que va a ser cuando hay una diarrea profusa, dolor abdominal, malestar y fiebre. Y en el periodo de recuperación, el paciente al ver en el periodo diarreico agudo una diarrea, por lógica va a estar deshidratado. Entonces el paciente va a estar débil, continúa con el dolor abdominal y el vómito. Y como les había dicho acá, la diarrea es tipo disentérica por las ulceraciones que había. El cuadro clínico, ya les había dicho, es enterocolitis aguda o gastroenteritis típica. El tratamiento siempre que hay diarrea es reposición de líquidos y electrolitos. También se puede acompañar con antibióticos como lo son la eritromicina, tetraciclina o quinolona. Y en niños se hace el tratamiento con amoxicilina y ácido clavulámico. Y en caso de que sea sistémico, ahí solamente se le da cloranfenicol o imipenem. No se da cuando no es sistémico, ya que estos antibióticos son de amplio espectro. Entonces, cuando no es necesario dar antibióticos de amplio espectro, no se le da, porque entonces el paciente se va a hacer inmune a esto. Y la profilaxis es la preparación correcta de los alimentos. Hay que evitar el producto de lácteos sin pasteurizar, evitar consumir alimentos crudos y evitar tener contacto con animales que no son domésticos. El diagnóstico del virus cólera se hace en un coprocultivo específico, que puede ser el Bushler, el Skirrow y el Campivac, pero esos son cultivos que no hay aquí en Bolivia, entonces dudo que la doctora pregunte esto. Ya. Antes de que muestre las preguntas de examen que vi, ¿tienen alguna duda? Y yo lo vuelvo a repetir. Parece que no. Ya. Yo vi algunos modelos de examen. No se tienen que confiar con las preguntas de examen que ven en los bancos, porque la verdad la doctora Cheli no suele repetir preguntas de examen.
Sí repite bacteria, o sea, temas, le gusta preguntar más, pero en sí preguntas no repite. Y tampoco se confíen en las respuestas de los bancos porque no siempre están bien respondidas. Ya. Aquí dice, los serotipos del virus cólera son, y ahí yo les había dicho que se dividían de acuerdo al virus cólera serotipo O1 o NO1. Y la diferencia del O1 con el NO1 era que, o sea, uno era con otro serotipo, pero cuando le preguntan los serotipos, solo tienen estos tres. Que estos tres van a estar en el clásico y en el TOR, solo que en el TOR le aumentamos la hemolicina, que les había dicho que era para la destrucción de los glóbulos rojos. Miren, por ejemplo, aquí, esta es una pregunta. El virus cólera ocasiona en el hombre un cuadro diarreico grave por la deshidratación que produce. El proceso está provocado por, y aquí la autora puso, por la invasión bacteriana a la mucosa intestinal, por la toxina, ambos y ninguna. Y miren, aquí en el banco responden por la toxina, pero aquí en la pregunta que revisa la doctora, ella pone en ambos. Y en sí es ambos, porque la cólera sí invade la mucosa intestinal. No invade el epitelio, pero sí la mucosa intestinal y sí tiene su toxina, que es el colerágeno. Entonces la respuesta en sí es ambos acá. ¿Me doy a entender? Sí. Ya. El virus cólera O1 produce una diarrea de aspecto líquido. En el microscopio de un examen directo no se observan leucocitos, chicos. Tienen que acordarse que en el cólera nunca se van a observar leucocitos porque este no va a invadir el epitelio intestinal. Por lo tanto, nuestro cuerpo no está reaccionando mecanismo de defensa porque no se siente invadido. Entonces no va a haber células de defensa. En el cólera nunca va a haber leucocitos, chicos. Ya, los biotipos de virus cólera O1 son dos, el clásico y el TOR, como les había dicho. Esta es la otra pregunta que les dije. La cólera es importante por el estado de deshidratación que produce. Cuando este cuadro de deshidratación se produce muy intenso, el paciente está en estado de shock, entonces es vía endovenosa. Entonces, cuando es muy intenso, es endovenoso, y cuando la pérdida es moderada, es vía oral. Y solo pillé dos preguntas de Campylobacter y son similares. La fuente de infección de la enterocolitis producida por Campylobacter jejuni es, ¿alguien sabe? Bueno, yo aquí le pondría, ¿sabes, Luciano? ¿No es enterocolitis aguda? No, miren, cuando uno dice fuente de infección es qué lo provoca, no el cuadro clínico. Entonces, cuando uno dice, mira, la fuente de infección de la enterocolitis producida por Campylobacter jejuni es, o sea, ¿qué es lo que causa esta infección, esta enfermedad? Yo le pondría animales contaminados, infectados, porque en sí les había dicho que se daba por cuando la ingesta de animales que están contaminados, que están infectados, pues como lo es el pollo, o sea, que en sí tienen esta bacteria. ¿Me doy a entender? Sí, ahora sí. Y ya eso Gracias. es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? No, sí, muchas gracias. No, chicos, a ustedes. Le voy a pasar esta diapo al Yair para que se las pase, por si les sirve. Eso es todo, chicos, conmigo. Hay otra disertación después. Ahorita les digo, ¿ya? Gracias. Gracias, Ausi. Tenga buena noche. Se cuida.